Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Factor económico de la cultura, primera parte. Empezaremos mencionando que, de acuerdo a la definición antropológica de cultura que estamos manejando, la cultura es una forma social de adaptación al entorno, es decir, es algo compartido por un conjunto de personas, tiene una forma de ser característica y sus particularidades surgen como una forma de adaptarse al entorno concreto donde se encuentra. Complementando esta definición básica, tenemos tres factores tangibles y tres intangibles que conforman lo que es la cultura. Entre los factores tangibles tenemos el factor geográfico, el biológico y el económico. Y entre los intangibles están el arte, el idioma y la religión. En esta ocasión empezaremos a ocuparnos del factor económico, uno de los aspectos tangibles de la cultura. Bien, ¿en qué consiste el factor económico? Partamos de la definición. Oikos, un término en griego, significa casa, y de esta palabra deriva tanto economía como ecología. La economía sería entonces el manejo de la casa, un manejo adecuado de lo que uno tiene. Y entonces la economía podríamos definirla como el adecuado manejo que un determinado grupo humano hace de sus recursos disponibles en un determinado momento de la historia. Bien, para explicar muy sintéticamente el factor económico, en las culturas vamos a usar al materialismo histórico, postulado por Karl Marx, como un referente a partir del cual vamos a esbozar una explicación. Bien, así como vamos a tomar en cuenta algunos de los principales planteamientos de Karl Marx, igualmente vamos a ver las críticas que se hacen a los mismos. Bien, bueno, algo básico para el materialismo histórico son los modos de producción. Son formas organizadas de administrar los recursos económicos y de producir, ¿no? En relación al uso de la mano de obra que se tiene. Bien, los modos de producción que vamos a ver, de acuerdo a la teoría del materialismo histórico, son el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo futuro. En este primer video nos vamos a encargar de los primeros. Bien, entonces comencemos nuestra explicación. De acuerdo al modo de producción del comunismo primitivo, esbozado por Karl Marx, por Engels y por otros investigadores de esta línea, las sociedades humanas hace muchos milenios atrás habrían sido sociedades de cazadores-recolectores. Bien, habrían formado comunidades, pero no habrían tenido familias, ¿no? Vamos a ver cómo se formaría la familia de acuerdo a esta cultura, a este enfoque teórico. Bien, entonces todos vivían en común, compartían cosas, no había propiedad privada, sino que la comunidad compartía las cosas que tenía, se ayudaban todos entre todos, y la sociedad estaba gobernada por las madres, por las mujeres. ¿Por qué razón? Sucede que en esta primera etapa de la historia humana, los seres humanos no habrían hecho todavía la asociación entre acto sexual y la reproducción de la especie. Es decir, se apareaban, por así decir, todos contra todas. Las mujeres quedaban embarazadas, pero no se había dado cuenta la gente de que era el acto sexual el que producía eventualmente el embarazo. No eran cosas completamente diferentes. Bien, en ese sentido, las mujeres quedaban mágicamente embarazadas y cuando nacía un bebé, ese bebé conocía a su mamá, ¿no? Si existía el concepto madre, pero no existiría el concepto padre, solamente el de madre. Entonces, los bebitos crecían, se convertían en niños y obedecían a sus mamás, ¿no? Y entonces la sociedad crecía, digámoslo así, de forma natural, obedeciendo a las mujeres. Y por eso postulan que sería una sociedad dominada por las madres, por las mujeres, una sociedad matriarcal la que se habría producido en ese entonces. Y ya les he dicho que el concepto padre ni siquiera existía porque no había la asociación del acto sexual con la procreación y no había propiedad privada.
todo se compartía, todos trabajaban juntos y todos compartían todo. Esa es la postulación de cómo funcionaba el comunismo primitivo. Hasta que aparece la ganadería. Una vez que aparece la domesticación de los animales y se empieza a cuidar del ganado, entonces aparece una distribución de roles diferentes entre varones y mujeres. ¿Por qué motivo? Sucede que el ganado, imaginemos cabras, ¿sí? Pues una gran cantidad de cabras iba a atraer depredadores, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, a leones, ¿no? Que pudieran comerse las cabras. Claro, si estuviera una o dos sueltas, pero si había un conjunto de 40, digamos, entonces era una presa fácil o de un oso, ¿no? Entonces, ¿quiénes tenían la mayor probabilidad de enfrentar con éxito a uno de estos grandes depredadores, un oso o un león? Los varones. Pues sucede que los varones en la especie humana somos más grandes y más fuertes que las mujeres, ¿no? Es una característica biológica. Entonces, por esas características, si es que venía un oso a atacar el ganado, eran los hombres los que iban a enfrentarlo porque tenía más probabilidad de enfrentarlo con éxito. De esta manera, los hombres terminan cuidando del ganado y las mujeres encargándose de las otras cosas que no tienen que ver con el ganado, de acuerdo a los postulados del modo de producción comunista primitivo. Bien, llega un momento en que los hombres se dan cuenta de su fuerza, de su importancia, de su poder frente a los depredadores y deciden adueñarse del ganado, ¿no? Dicen, ahora el ganado no va a ser de toda la sociedad, sino solo de los hombres de la sociedad. Y posteriormente dicen, ¿y por qué no nos repartimos también las mujeres? Y entonces, de esa manera, al momento de repartirse el ganado y ver a las mujeres como ganado y repartírselas, entonces ya ha desaparecido la sociedad matriarcal y tiene lugar el surgimiento de la sociedad patriarcal. Bien, para que esto ocurra, van a tener que pasar algunas otras cosas más. Primero que nada, va a tener que haber la asociación entre acto sexual y reproducción. Entonces, parece ser, de acuerdo a esa teoría, que tendría que haberse dado en ese momento la asociación entre estas dos cosas. Si hay sexo, puede haber embarazo. Entonces, primera cosa. Segundo, aparece el concepto de padre, que sería la contrapartida del de madre, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que cuando una mujer da luz, obviamente el bebito sabe de dónde vino, de esa mamá. Pero ¿cómo puede saber de qué papá vino? Entonces se necesitan más conceptos para poder explicar eso. En primer lugar, el concepto de virginidad. ¿Qué es la virginidad? Vamos a definirla en este caso como el no haber tenido relaciones sexuales, ¿no? Entonces, si es que ya sabemos que el acto sexual produce embarazo y sabemos que una mujer no ha tenido nunca relaciones sexuales y tiene relaciones con un varón determinado, si es que queda embarazada, podríamos decir que ese varón es su padre. Bien, entonces se necesita ese concepto de virginidad para que funcione este sistema y también tiene que generarse otro concepto más que es el concepto de incesto. ¿Qué es el incesto? Es el no aparearte, digámoslo así, con tus padres ni con tus hermanos. Es decir, dentro del núcleo de la familia que en este momento se habría formado, no se tienen relaciones sexuales solamente los padres entre ellos, pero no tienen relaciones con ninguno de los otros miembros de la familia y los hermanos entre sí tampoco se aparean entre ellos. Ese sería el surgimiento del incesto, ¿no? Bien. Entonces, tendríamos estos tres conceptos básicos que darían sustento a la sociedad patriarcal. ¿Bien? Bueno, este es el planteamiento del modo de producción comunista primitivo. Y bueno, en el siglo XIX, cuando se planteó, realmente fue algo muy interesante, muy revolucionario y basado en toda la evidencia antropológica entonces disponible. Bien, pero ahora vamos a ver las críticas que se hace a este modelo. Primer gran problema. Sucede que de acuerdo a las investigaciones de los últimos decenios, siempre ha habido familias nucleares. O sea, no es que ha habido todo un proceso y finalmente se inventa la familia como postula el comunismo, el modo de producción comunista primitivo, sino que es al revés. La familia siempre existió. ¿Cómo se sabe esto?
pues en los últimos 60 años se ha ido investigando los restos de los primeros homínidos en la región central y sur de África, donde se originó nuestra especie. Y bueno, se ha visto que los restos humanos que están juntos casi siempre están agrupados por núcleos familiares pequeños, es decir, familias nucleares. O sea que desde que empezó a existir nuestra especie, ¿cómo se organizó? En familias nucleares. Bien, por otra parte, también los homínidos próximos al hombre igualmente desarrollan vida en familias nucleares, o sea que esa evidencia nos hace pensar que en realidad la familia hasta incluso podría ser anterior al surgimiento de nuestra propia especie, ¿no? La familia nuclear de papá, mamá e hijos. Bien, por otra parte se ha descubierto que el incesto no es una prohibición social, sino más bien es un mecanismo biológico. ¿Cómo funciona? A través del olfato. Este es un hallazgo relativamente reciente. Bien, sucede que cuando nosotros somos pequeñitos, ¿no? Digamos antes de nuestros 5 años, nosotros entramos en contacto con una gran cantidad de personas en nuestro lugar donde vivimos. Y esas personas cercanas, olfativamente, son interpretadas como pertenecientes a mi familia. Entonces, esas personas identificadas así como cercanas olfativamente, yo ya no, bueno, son consideradas inconscientemente familia y por eso ya nunca más me atraen, ¿no? O sea, no desarrollo una atracción sexual hacia esas personas. Bien, entonces, ¿cómo se descubrió esto, no? Pues por el método inverso, digamos así, ¿ya? Había, bueno, primera evidencia, sucede que los niños que van creciendo así con personas cercanas, digamos que viven en la misma casa con primos, ¿no? Esos primos son considerados como hermanos y aunque, digamos, mi prima que haya crecido conmigo se convierta en Miss Bolivia, por ejemplo, nunca desarrolló atracción sexual hacia ella porque la considero inconscientemente como parte de mi familia, mi hermana, y no alguien con la que pudiera buscar algo, algún momento, digamos, ¿no? Bien, y por otra parte, ha habido casos también en los que a dos hermanos de sangre, digamos, ¿no? Se los ha separado. En algunos casos ni siquiera sabían la existencia uno del otro, pero eventualmente llegan a enterarse y deciden conocerse. Y se han dado sorprendentes casos en los que, digamos, los dos están casados, con hogares estables, familias funcionales, pero se conocen y desarrollan una atracción irresistible y llegan incluso a romper sus hogares y forman una pareja, inclusive sabiendo que son hermanos de sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? Por algún mecanismo también olfativo, es que se ha reconocido como perteneciente de alguna forma al sistema familiar. Se piensa que los mismos circuitos intervienen en un polo positivo y negativo, digamos así, en eso, y hace que venciendo a la parte racional, venciendo a las normas sociales e inclusive rompiendo con la familia, la cual es un proceso psicológico bastante duro, desarrollan una atracción irresistible y estas personas lo manifiestan así. Es irresistible la atracción que siento hacia esta otra persona. Entonces, como verán, no es algo aprendido, es algo biológico donde el olfato juega un papel fundamental. Entonces, obviamente, esto demuestra que el olfato y el incesto son cosas que van más allá de la voluntad de una persona, que son inconscientes e involuntarios. Bien, y bastante fuertes por otra parte. Bien, entonces es parte de nuestro bagaje genético, bien, digámoslo así. Entonces el incesto existe desde que nuestra especie existe y antes tal vez. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver otra crítica. Se ha visto que las sociedades sí se han organizado de distintas maneras, donde en un extremo sí se ha formado alguna vez una sociedad patriarcal. Por ejemplo, en América, la cultura caribe funcionaba con un sistema patriarcal fuerte, ¿no? O sea, más patriarcal que ellos no conozco en este continente, por lo menos. Y por otra parte, también se han formado algunas sociedades matriarcales, tal como lo postula Marx y Engels. Y bueno, entonces también había el polo del matriarcalismo puro, digamos, ¿no? Pero en medio ha habido muchas otras formas de organizarse y la mayor parte de las sociedades conocidas
siempre ha funcionado con familias nucleares, ¿no? Entonces, los extremos de patriarcalismo y matriarcalismo sí alguna vez se han dado, pero generalmente se han dado grados intermedios y la mayor parte de las culturas no ha llegado a esos polos. Entonces, no se pueden tomar como generalidades, sino que es una variación. Parece ser que un modelo más o menos equilibrado entre un dominio, digamos, no tiránico de un sexo sobre el otro, es lo que se ha primado en la historia de la humanidad. Bien, finalmente hay que decir que ha habido distintas formas de matrimonio, por ejemplo, la poligamia, un varón con varias mujeres, o la androgamia, una mujer con varios maridos, pero generalmente en la historia de la humanidad ha sido una pareja de un hombre con una mujer, lo que ha primado en, digamos, la abrumadora mayoría de los casos estudiados, ¿no? Pero ha habido algunos cambios, ¿no? Pero podríamos decir igualmente que no ha sido un solo modelo de matrimonio que ha ido cambiando poco a poco en etapas, sino que ha habido una gran variedad. Entonces, esas son críticas que se le hace al comunismo primitivo. Bien, bueno, pasaremos a ver ahora el siguiente modo de producción, que se llama esclavismo. ¿Cuál es la base del esclavismo, de acuerdo a la teoría del materialismo histórico? Los hombres son empezados a considerar como propiedad privada, como cosas, como reses. Entonces, son susceptibles de tener un dueño. Y se va a formar una sociedad dividida en tres niveles: la nobleza, el pueblo y los esclavos. Bien, es decir, los que mandan, el conjunto de la población y aquellos que han sido convertidos en reses, en cosas. Y los esclavos, que serían el nivel inferior, trabajarían de forma gratuita, es decir, trabajan y no reciben remuneración. Y se los trabajan, por así decir, para los de la nobleza. Los de la nobleza ya no trabajarían, el pueblo sí trabajaría, y los esclavos trabajarían para que los nobles dejen de trabajar. Esa sería la primera distribución social, la primera pirámide social a partir del surgimiento del esclavismo. Bien, el ejemplo que Marx toma como paradigmático para el esclavismo es el Imperio Romano. Dice que es una sociedad que ha funcionado en base a la conquistar a otros pueblos, convertirlos en esclavos, hacerlos trabajar, conseguir mayor poder y a ir conquistando pueblos y de esa manera expandiendo la mano de obra esclava, ¿no? ¿Y cómo desaparecería este sistema? Dice que eventualmente el esclavo llega a ser demasiado caro y entonces es preferible liberar al esclavo antes que mantenerlo trabajando indefinidamente. Pongámonos un poquito a explicar esto. Imaginemos que yo soy el dueño de varios esclavos, ¿no? Digamos que tengo 100 esclavos, ¿ya? ¿Y cómo van a ser esos esclavos? ¿Van a trabajar, digámoslo, motivados? Un poco difícil porque ahora me pondré yo en el papel del esclavo. Si yo soy el esclavo y yo trabajo y me esfuerzo y hago mi trabajo muy bien y hago más de lo que me piden, ¿qué va a pasar conmigo? Pues nada, voy a seguir siendo esclavo. ¿Quién se va a beneficiar? El amo. ¿Quién gana con mi esfuerzo extra? El amo. ¿Yo me beneficio en algo? No. Entonces digo, entonces si yo no gano nada, ¿para qué? Mejor no hago nada. Listo, hago lo mínimo. Y además si me pongo a pensar de que yo quisiera ser libre y en realidad no soy libre. Y entonces, ¿quién no me deja ser libre? El amo. Entonces, más bien digo, mejor hago mi trabajo desganado porque yo no me beneficio en nada y la única forma que tengo de perjudicar al amo que no me deja ser libre es hacerlo mal. Entonces, lo haré mal, regular. Entonces, ¿qué tiene que hacer el amo? Tiene que estar controlando todo el tiempo a todos sus esclavos para que cambien su trabajo. ¿Qué pasa si uno se enferma? Tiene que atenderlo. ¿Qué pasa si no hay que comer? Tiene que conseguir comida, etcétera. Son los esclavos, digamos, difíciles de administrar y costosos en su manejo, ¿no? Porque cada esclavo cuesta, el trabajo que hacen tiene que estar bien hecho, bueno, en fin. Y sería por ese motivo, digamos, que llega un momento en que los amos ya se saturan y dicen, prefiero cobrarle un tributo a cada persona y dejarlo libre a tener que estar controlando tanta gente. Bien, vamos a ver ahora las críticas a este modelo. Primero, el ejemplo clásico del Imperio Romano, pues no funcionó como Marx predijo. Sucede que
el imperio más o menos en el siglo, creo que en el siglo IV, si no me equivoco, a inicios del siglo IV libera a sus esclavos. O sea, decreta la libertad absoluta de todos los esclavos, de todo el imperio, y continúa existiendo casi 150 años más sin ningún problema el imperio romano. Bien, entonces no fue que la esclavitud desapareció y se acabó el imperio, sino que el imperio continuó. Ahora, ¿por qué se liberaron a los esclavos? Porque empezó a expandirse el cristianismo. Para la visión cristiana, católica, en el otro se ve un hermano, no una cosa, ¿no? Todos los hombres tenemos la misma dignidad. Y además, inclusive, el otro, el prójimo, es Cristo. Entonces, si yo trato mal a alguien, estoy tratando mal al mismo Cristo, a Dios. Entonces, por ese motivo, un cristiano era casi incompatible ser cristiano y tener esclavos, porque entonces yo voy a tratar mal a Cristo que está ahí como una cosa, no, entonces no. Por ese motivo, los esclavos empezaron a desaparecer en el Imperio Romano por la expansión del cristianismo y finalmente un emperador decretó que todos los que quedaban estaban completamente libres. Entonces no funcionó como Marx predecía. Segundo, el feudalismo, que es el siguiente modelo, el modo de producción, mejor dicho, va a surgir no porque los esclavos se fueran demasiado caros, los esclavos ya habían desaparecido, sino se produjo después de la caída del Imperio Romano, porque los árabes se expandieron y cortaron con su expansión todos los circuitos económicos que conectaban Asia con Europa. Entonces fue por el colapso del comercio internacional, digámoslo así, que cada región se convirtió en una pequeña zona comercial de comercio reducida y entonces surgió el feudalismo. Entonces no fue el surgimiento del feudalismo producido por la desaparición del esclavismo. Entonces esa ha sido una crítica importante que se ha hecho. Y para que nosotros entendamos cómo funciona un esclavo en prácticamente la mayor parte de las épocas de la humanidad, nosotros tenemos el concepto de mascota. Bien, pues imaginemos las mascotas en la actualidad, en primer lugar. Han debido algunas personas incluso tener mascotas, tal vez un perro, un gato, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa con las mascotas? En nuestra época, pues les cuento que hay algunas mascotas que son maltratadas, ¿sí? Hemos tenido conocimiento de casos de maltrato de las pobres mascotas, ¿no? También hay otros casos en el otro polo donde a las mascotas se las trata mejor que a los humanos, ¿no? Tienen una vida de lujos, ¿no? Pero la mayor parte de las mascotas se hallan en un punto intermedio. Es decir, primero, cuando ingresan a la familia, no son como humanos, tienen un rango inferior, digamos, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, cada vez se los quiere más y más y más y más, y eventualmente prácticamente son parte de la familia donde viven, ¿no? Llegan a ser considerados un miembro más de la familia. Y lo mismo ocurría con los esclavos. Tomemos un ejemplito más para mostrar este punto. En el Imperio Español, en la época colonial, había esclavos, los negritos africanos que eran traídos, ¿no? Bueno, eran esclavos. Pero se han hecho estudios en las últimas décadas que muestran que la mayoría de los esclavos eran liberados. Es decir, pasaba exactamente lo mismo. Trabajaban dentro de una casa, dentro de una familia, eventualmente iban ganando en cariño, en aprecio y se los liberaba, ¿no? Y si es que no se hubiera importado más esclavos desde África, la esclavitud hubiera desaparecido, pero súper rápidamente, porque digámoslo así, la tasa de emancipación de los esclavos era muy superior a la tasa de nacimiento de nuevos esclavos. Entonces había realmente un proceso constante de liberación de esclavos, porque es lo mismo que con las mascotas. Cada vez la gente se encariñaba más con ellos y les daba la libertad. Bien, bueno, después hay que tomar en cuenta esto como un punto crucial y fundamental, ¿no? Y es algo identificado por Marx y creo que es uno de sus grandes aciertos. ¿Cómo sabemos cuándo hay y cuándo no hay esclavitud? ¿Cuándo aparece y cuándo desaparece la esclavitud? Pues la clave de todo está en la escasez de la mano de obra.
Cuando en algún ámbito hay escasez de mano de obra, mágicamente aparece la esclavitud. Y cuando deja de haber escasez de mano de obra, igualmente desaparece la esclavitud. Entonces, la clave de todo es la escasez de mano de obra. Y en varias épocas, eso se ha visto prácticamente en todo el mundo, cuando se produce esa escasez, empieza la esclavitud, aparece. Y después, como les he dicho, desaparece esa escasez y desaparece la esclavitud. En Bolivia, vamos a ver que durante la conquista del Acre, justamente, hubo una fuerte escasez de mano de obra, lo que llevó a prácticamente esclavizar a los trabajadores y después a los indígenas que vivían en la región. Ese es un ejemplo local donde se produce esclavitud, pero cuando desapareció la demanda por la goma elástica, mágicamente la esclavitud desapareció. Más allá de que sea prohibido o no sea prohibido por las leyes. Entonces, igualmente tenemos que ser conscientes que en el presente existe esclavitud en Bolivia, ¿no? ¿En qué rubro? Pues en la prostitución infantil. Ustedes comprenderán que no hay prácticamente voluntarios para eso, pero desgraciadamente sí hay demanda por ese tipo de sexo, ¿no? Y al no haber voluntarios ni gente disponible, entonces se ha procedido a esclavizar y secuestrar a personas para ese tráfico, ¿no? Es una desgracia que nos golpea en nuestra época, pero es una realidad, ¿no? ¿Y cómo podría desaparecer eso? Haciendo que desaparezca la demanda. Ya no va a haber necesidad de secuestrar esa mano de obra. Entonces, uno de los trabajos pendientes de la sociedad es justamente trabajar el aspecto de la sexualidad desenfrenada, que creo que es un problema de salud pública, porque si no, no habría esclavitud. Bien, bueno, con eso terminamos el repaso de los primeros modos de producción. Los invito a visitar mi portal académico, donde hay varios trabajos de investigación que pueden consultar. Y en el próximo video nosotros vamos a ir desarrollando los otros modos de producción. Muchas gracias por su atención